Continuamos con nuestro challenge de lectura bíblica 2024 y ahorita vamos a leer Éxodo capítulo 23, 24, 25 y 26, porque así es, el desafío consiste en leer 4 capítulos todos los días hasta terminar de leer la Biblia. ¿Tú estás leyendo la Biblia conmigo? Regálame una manita arriba y déjame un comentario para que me digas cuáles son los textos que más te están gustando. Continuamos con esta lectura. Éxodo capítulo 23. No te dejes llevar por los falsos rumores, no te dejes llevar por el impío para ser testigo falso, no vayas tras la mayoría para actuar mal. En un litigio no respondas a las malas intenciones de la mayoría, no discrimines al pobre cuando pida justicia. Si encuentras el buey o el asno extraviado de tu enemigo, llévaselo. Si ves que el asno del que te aborrece ha caído por el peso de su carga, no dejes de ayudarlo, al contrario, ayúdalo a levantarse. No perviertas el derecho de los pobres cuando pidan justicia. Aléjate de la mentira. No condenes a muerte al hombre justo e inocente, porque yo no tendré por inocente al malvado. No aceptes regalos, porque los regalos impiden ver con claridad y pervierten los actos de justicia. No oprimas al extranjero. Bien saben ustedes lo que es ser extranjero, pues extranjeros fueron en la tierra de Egipto. Sembrarás tu tierra y recogerás tu cosecha durante 6 años, pero el 7º año la dejarás sin sembrar, para que de ella coma la gente pobre de tu pueblo, y los animales del campo se coman lo que quede. Lo mismo harás con tu viña y con tu olivar. Trabajarás 6 días, pero el 7º día reposarás, para que descansen tu buey y tu asno, y recobren sus fuerzas tus esclavos y los extranjeros. No invoquen con sus labios el nombre de otros dioses, ni siquiera los mencionen. Cumplan ustedes con todo lo que les he ordenado. Celebrarás en mi honor 3 fiestas en el año. Celebrarás la fiesta de los panes sin levadura, tal y como yo te lo ordené. Comerás panes sin levadura durante 7 días en el mes de Abib, que es la fecha establecida, porque en ese mes saliste de Egipto. Y nadie debe presentarse ante mí con las manos vacías. Celebrarás también la fiesta de la siega, es decir, de los primeros frutos de lo que hayas sembrado en el campo, y al terminar el año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo, celebrarás la fiesta de la cosecha. Todo varón se presentará delante del Señor su Dios 3 veces al año. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio junto con el pan leudado. No dejarás para el día siguiente la grasa del animal que me ofrezcas. Traerás a la casa del Señor tu Dios los primeros frutos de tu tierra. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Como verás, voy a enviar a mi ángel para que te preceda en el camino y te proteja y te introduzca en el lugar que te he preparado. Ten mucho cuidado y escucha su voz. No le seas rebelde, porque él no les perdonará su rebelión, porque va en mi nombre. Pero si en verdad escuchas su voz y haces todo lo que yo te diga, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te aflijan. Sí, mi ángel te precederá y te llevará a la tierra de los amorreos, hititas, fereceos, cananeos, gibitas y jebuseos, a los que voy a destruir. No te inclinarás ante sus dioses, ni los servirás, ni harás lo que ellos hacen. Al contrario, los destruirás por completo y harás pedazos todas sus estatuas. Pero me servirán a mí, el Señor su Dios, y yo bendeciré tu pan y tus aguas, y quitaré de en medio de ti toda enfermedad. No habrá en tu tierra mujer que aborte ni estéril. Yo haré que vivas los años que debes vivir. Haré que mi terror te preceda y que en todo pueblo donde entres su gente tiemble delante de ti, y que todos tus enemigos se dobleguen ante ti. Delante de ti enviaré a la avispa para que a tu paso despoje a los gibitas, cananeos e hititas. No los echaré de tu presencia en un año, para que la tierra no se quede desierta ni aumenten contra ti las fieras salvajes. Los echaré de tu presencia poco a poco, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Estableceré tus fronteras desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el río Éufrates. Sí, pondré en tus manos a los habitantes de la tierra, y tú los arrojarás de tu presencia. No harás alianzas con ellos ni con sus dioses. No habitarán en tu tierra, para que no te sean de tropiezo y te hagan pecar y servir a sus dioses. Qué interesante están los mandatos que Dios deja a su pueblo. Sin duda, nos ayudan a pensar en cómo tenemos que vivir. Cuéntame qué piensas de los mandamientos de Dios. Y sigamos leyendo. Éxodo capítulo 24. El Señor le dijo a Moisés: Sube y preséntate ante mí junto con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Deberán inclinarse a cierta distancia, pero solo tú te acercarás a mí. Que no se acerquen ellos y que tampoco suba el pueblo con ustedes. Moisés fue y le contó al pueblo todas las palabras y decisiones del Señor, y todo el pueblo respondió a una sola voz: Acataremos todas las palabras que el Señor ha pronunciado. Y Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor, y por la mañana se levantó y al pie del monte construyó un altar y erigió 12 columnas,
una por cada tribu de Israel. Luego envió a algunos jóvenes israelitas para que ofrecieran al Señor holocaustos y becerros como sacrificios de paz. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y la otra mitad de la sangre la esparció sobre el altar. Tomó entonces el libro del pacto y lo leyó ante todo el pueblo, y ellos dijeron: acataremos todas las cosas que el Señor ha dicho y las obedeceremos. Luego Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo, mientras decía: esta es la sangre del pacto que el Señor hace con ustedes al darles todas estas cosas. Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel subieron al monte, y vieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había algo como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Vieron a Dios, y comieron y bebieron, porque Dios no levantó la mano contra los príncipes de los hijos de Israel. El Señor le dijo a Moisés: sube al monte y preséntate ante mí. Espera allá que voy a darte las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instruirlos. Moisés se levantó junto con su siervo Josué, y entonces Moisés subió al monte de Dios. A los ancianos les dijo: espérenos aquí, hasta que volvamos a ustedes. Miren, Aarón y Hur se quedarán con ustedes, y quien tenga algún asunto que tratar, recurra a ellos. Al subir Moisés al monte Sinaí, una nube lo cubrió, y la gloria del Señor se posó sobre el monte, y la nube lo cubrió durante 6 días. Al séptimo día, el Señor llamó a Moisés desde el centro de la nube. En la cumbre del monte, la gloria del Señor tenía a la vista de los hijos de Israel la apariencia de un fuego abrasador. Y Moisés subió al monte y entró en la nube, y estuvo en el monte 40 días y 40 noches. ¡Qué experiencia tan inigualable! Seguramente Moisés disfrutó mucho su tiempo en la presencia del Señor. Ahora Éxodo 25. El Señor habló con Moisés y le dijo: diles a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí. La tomarán de todo aquel que de voluntad y de corazón quiera darla. La ofrenda que recibirán de ellos es la siguiente: oro, plata, cobre, azul púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, piel de carnero teñida de rojo, piel de delfín, madera de acacia, aceite para las lámparas, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario en mi honor, y yo habitaré en medio de ellos. El diseño del tabernáculo y de todos sus utensilios lo harán todo en conformidad con todo lo que yo te muestre. Harán también un arca de madera de acacia, de 1 metro y 10 centímetros de largo, 65 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. La recubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y alrededor de ella le harás una cornisa de oro. Le fundirás 4 anillos de oro y se los pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos en un costado y 2 anillos en el otro. Harás unas varas de madera de acacia y las recubrirás de oro. Meterás las varas por los anillos en los costados del arca, y con ellas llevarás el arca. Las varas no deben quitarse del arca, sino quedarse en sus anillos. En el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Harás un propiciatorio de oro fino, de 1 metro y 10 centímetros de largo por 65 centímetros de ancho. Harás también 2 querubines de oro, labrados de martillo, que irán en los 2 extremos del propiciatorio. Un querubín irá en un extremo, y un querubín en el otro extremo, y formarán una pieza con el propiciatorio. Los querubines extenderán sus alas y cubrirán con ellas el propiciatorio. Sus rostros estarán el uno enfrente del otro, mirando hacia el propiciatorio. El propiciatorio lo pondrás encima del arca, y dentro del arca pondrás el testimonio que yo te daré. Desde allí te haré saber todo lo que yo te ordene decir a los hijos de Israel. Hablaré contigo desde la parte superior del propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Harás también una mesa de madera de acacia, de 90 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho, y 65 centímetros de alto. La recubrirás de oro puro, y alrededor de ella le harás una cornisa de oro. Le harás también una moldura alrededor, de 7 centímetros de ancho, y alrededor de la moldura harás una cornisa de oro. Le harás 4 anillos de oro que irán en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos quedarán debajo de la moldura para que pasen por allí las varas para llevar la mesa. Las varas las harás de madera de acacia y las recubrirás de oro. Con ellas será llevada la mesa. Harás también de oro fino sus platones, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones para la ofrenda de libación. Sobre la mesa pondrás el pan de la proposición, que continuamente estará delante de mí. Harás también un candelero de oro puro, labrado a martillo. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán también de oro puro.
De sus costados saldrán 6 brazos, 3 de un costado del candelero y 3 brazos del otro costado. En cada uno de los 6 brazos que salen del candelero habrá 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor. En la caña central del candelero habrá 4 copas en forma de flor de almendro, con sus manzanas y sus flores. En los 6 brazos que salen del candelero habrá una manzana debajo de cada 2 brazos, es decir, 3 manzanas para los 6 brazos. Las manzanas y los brazos deben formar una sola pieza y ser todo ello de oro puro, labrado a martillo. Le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás de modo que alumbren hacia adelante. Sus despabiladeras y sus platillos deben ser también de oro puro. Usarás para ello 30 kilos de oro fino con todos estos utensilios. Pon cuidado en hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en el monte. Y llegamos a Éxodo 26. Me parece interesante cada detalle que dicta el Señor, que en este caso pues tiene que hacer Moisés, ¿verdad? Y seguramente Moisés y todo ese equipo hicieron lo que Dios ordenó. Así que leamos el siguiente capítulo. Harás el tabernáculo con 10 cortinas de lino torcido, azul púrpura y carmesí. Lo harás con querubines bellamente trabajados. Cada cortina debe medir 12,5 metros de largo por 2 metros de ancho. Y todas las cortinas deben medir lo mismo. 5 cortinas quedarán unidas la una con la otra, y las otras 5 cortinas también unidas la una con la otra. En la orilla de la última cortina de la primera unión pondrás unos lazos de azul, y lo mismo harás en la orilla de la última cortina de la segunda unión. Harás 50 lazos para la primera cortina, y 50 lazos para la orilla de la cortina en la segunda unión. Los lazos estarán contrapuestos el uno con el otro. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, para formar un tabernáculo. Harás también 11 cortinas de pelo de cabra para cubrir el tabernáculo. Cada cortina debe medir 3,5 metros de largo por 1,80 m de ancho. Y las 11 cortinas deben medir lo mismo. Unirás 5 cortinas por un lado y 6 cortinas por el otro. La sexta cortina la doblarás en la frente del tabernáculo. Harás 50 lazos en la orilla de la cortina, en el borde de la unión, y 50 lazos en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás también 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por los lazos y enlazarás las uniones para que formen una sola cubierta. La parte sobrante de las cortinas de la tienda, es decir, la mitad sobrante de la cortina, penderá a espaldas del tabernáculo. Tanto los 45 centímetros sobrantes de un lado de las cortinas de la tienda como los 45 centímetros sobrantes del otro lado de las cortinas penderán a uno y al otro lado de los costados del tabernáculo, para cubrirlo. Harás también para la tienda una cubierta de piel de carnero teñida de rojo, y encima le pondrás una cubierta de piel de delfín. Harás para el tabernáculo tablas derechas de madera de acacia. Cada tabla medirá 4,5 metros de largo por 65 centímetros de ancho. Cada tabla tendrá 2 espigas para unir la una con la otra. Así debes hacer todas las tablas del tabernáculo. Harás las tablas del tabernáculo, que serán 20 tablas para el lado sur. Harás 40 bases de plata que irán debajo de las 20 tablas, 2 bases debajo de una tabla para sus espigas y 2 bases debajo de la otra tabla para sus 2 espigas. Al otro lado del tabernáculo, hacia el lado norte, 20 tablas, con sus 40 bases de plata, 2 bases debajo de una tabla y 2 bases debajo de otra tabla. Para el lado posterior del tabernáculo, es decir, hacia el occidente, harás 6 tablas. Harás también 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo y por la parte alta se unirán con una bisagra. Esto mismo se hará para las 2 esquinas, de modo que serán 8 tablas, con sus bases de plata, es decir, 16 bases, 2 bases debajo de una tabla y 2 bases debajo de otra tabla. Harás también 5 travesaños de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 travesaños para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 travesaños para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y el travesaño de en medio pasará por en medio de las tablas, de un extremo al otro. Recubrirás de oro las tablas y harás de oro sus anillos para pasar por ellos los travesaños. También recubrirás de oro los travesaños. Y levantarás el tabernáculo según el modelo que te fue mostrado en el monte. Harás también un velo de azur púrpura, carmesí y lino torcido, bellamente trabajado y con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia recubiertas de oro con sus capiteles de oro sobre las bases de plata. Pondrás el velo debajo de los corchetes y allí, adentro del velo, meterás el arca del testimonio,
y ese velo le servirá de separación entre el lugar santo y el lugar altísimo. Pondrás el propiciatorio en el lugar santísimo, sobre el arca del testimonio. Fuera del velo pondrás la mesa y el candelero frente a la mesa, al lado sur del tabernáculo, y la mesa la pondrás al lado norte. Para la puerta del tabernáculo harás una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Para la cortina harás 5 columnas de madera de acacia, las cuales recubrirás de oro, con sus capiteles de oro, y fundirás para ellas 5 bases de bronce. Y con esto llegamos al fin de nuestra lectura del día de hoy. Si tú estás disfrutando la lectura, regálame un like en este video. Y te invito a que tengas presente que la Biblia es el único libro donde el autor está presente cuando la lees. Nos vemos el día de mañana y continúa leyendo la palabra de Dios.